días. Los niños se van al splay, ¿eh? No sé si os lo han dicho. Papás, celebradlo, ¿vale? Buenos días. Pues yo no había dicho qué libro iba a predicar. Yo di unas pistas en la hoja dominical, ¿vale? Pero el que recibió las notas automáticamente lo supo y lo puso en el cartel. Ya puso el libro que iba a predicar yo hoy, en el que íbamos a meditar esta mañana. Y yo quería empezar preguntando justamente de qué libro nunca habías escuchado una predicación. Y no lo voy a preguntar, ¿vale? Pero os voy a decir las respuestas que he recibido de esa misma pregunta en las redes sociales. Porque hice esa pregunta en Twitter y he recibido muchas respuestas, muchas. Y algunas de esas son Abdías, Ageo, Crónicas, Miqueas, Números, Malaquías, Amós, Nahum, Sofonías, Zacarías, Tito, Joel, Amós, Habacuc. Yo he predicado sobre todos esos libros, ¿no? Pero esas son las respuestas que nos dieron. Y los tres que más se repitieron fueron Cantar de los Cantares. No habrán ido a ninguna boda evangélica, porque en la mitad de las bodas evangélicas o es Primera de Corintios o es Cantares al final, ¿verdad? Judas, que es una carta muy corta en el Nuevo Testamento. Y evidentemente el libro de Levítico. Levítico. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a leer la Biblia este año? Y has llegado hasta el final de Éxodo, ¿eh? O has sido muy listo y has dicho, ya salto a Números, ¿vale? O lo leo mecánicamente, ¿vale? Que es la otra opción. Leo así como del tirón. Aunque Números tampoco es muy sencillo, ¿vale? Números tiene un montón de listas y tampoco es precisamente el más fácil de leer, ¿no? Sea como sea, yo creo que hay libros en las Escrituras a los que no les hacemos justicia. Yo sé que como buenos creyentes no diríamos nunca en voz alta que esos libros no merecen estar en las Escrituras, no merecen estar en la Biblia, no forman parte del canon, porque eso no podríamos decirlo, porque sabemos que no es cierto. Pero en la práctica del día a día, actuamos como si si a través de esos libros, Dios, el Espíritu Santo, no tuviese nada relevante que decirnos hoy. Porque digamos que nos acercamos poco a ellos y predicamos poco de ellos, ¿eh? Y eso también habla mal de nosotros, ¿eh? Los que tenemos el ministerio de enseñar la palabra, pero eso es una realidad. Y yo creo que si Dios ha inspirado estos libros es porque Dios quiere decirnos algo a cada uno de los miembros de su pueblo a lo largo de toda la historia. Y un autor decía que los libros más importantes del Antiguo Testamento son los libros de Moisés. Los libros de Moisés. Al Antiguo Testamento hay dos maneras de llamarlos dentro del mundo hebreo. Uno es Tanakh, la Torá, los libros de la ley, Nebihim, los profetas, y los escritos, los Ketubim. Y otra manera más sencilla de llamar al Antiguo Testamento es la Torá, porque son los libros principales. Porque son a través de esos libros que se juzgan los demás libros y se interpretan los demás libros. Son el baremo por el cual se manejan el resto de los libros del Antiguo Testamento. Son la piedra fundamental. De hecho, no hay nada que tú quieras estudiar en la Biblia, que no esté reflejado ya en los libros de Moisés. El resto de la Biblia no es más que la explicación y el cumplimiento de aquello que Moisés ya escribió. Da igual si hablas de Dios, da igual si hablas del ser humano, da igual si hablas del pecado, da igual si hablas de la santidad, da igual si hablas del Evangelio. Ya está en Génesis capítulo 3. Ya está allí el Evangelio. No hay nada que uno pueda estudiar en las Escrituras que no esté ya en esos libros. Y en esta mañana, como sabéis, quiero invitaros a meditar en el mensaje de uno de estos libros de la Torá, ¿no? El libro de Levítico. Levítico. Es el libro que es un hueso duro de roer. Que si fuese... ¿Hay alguien del Español? Del Barça sí, del Madrid también, pero ¿hay alguien del Español? Es como... Levítico es como el campo del Español. Dicen que el campo del Español es el campo de fútbol más grande del mundo. ¿Sabes por qué? Porque nunca se llena. ¿Eh? Y Levítico parece que es el libro más largo del mundo, porque parece que nadie se lo acaba. En realidad, esto, entre paréntesis, el libro más largo del mundo tiene 10 páginas. Y lo escribió un francés en el año 61. ¿Lo sabéis o no? Es un libro de 10 poemas de 14 versos. Y el autor lo que hizo fue cortar cada verso de manera que se pueden combinar los versos de esos 10 poemas. Y hay
100.000 millones de combinaciones. Es un libro de 10 páginas que nadie puede terminar de leer. Bueno, es una anécdota. Con Levítico pasa eso, ¿no? Es un libro que uno empieza y al cabo de un poquito dice, madre mía, ¿dónde me he metido yo? ¿Qué es esto? Pero uno no puede entender muchas de las cosas de las Escrituras si no entiende el libro de Levítico. Tú no puedes entender mucho de lo que dicen los profetas si no has leído el libro de Levítico. Tú no puedes entender mucho de lo que pasa en los libros históricos si no has leído el libro de Levítico. Tú no puedes entender mucho de lo que se dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos, especialmente en Hebreos, en Romanos, en Corintios o las epístolas de Pedro, si tú no has leído Levítico. Porque es Pedro quien dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué está citando? Levítico. Levítico está citando. Así que esta mañana yo quiero explicaros 3 cosas de Levítico, ¿vale? 3. La primera es su contexto histórico y su propósito. ¿Qué lugar ocupa y qué pretende Levítico? ¿Qué quiere hacer ese libro? ¿Qué quiere decir? La segunda cosa es su mensaje y su estructura. Tenéis algo de esa estructura en las hojas dominicales que os han repartido. ¿Qué nos enseña? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿De qué manera lo hace? Y la tercera, su conexión con nosotros en la persona de Cristo. ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Así que vamos a ir primero al contexto histórico. Para entender Levítico, para comprender Levítico, su contexto histórico. ¿Qué debemos saber? Pues tenemos que irnos a Éxodo capítulo 32 y capítulo 33, ¿sabéis? Ahí en el Éxodo capítulo 32 ocurre una cosa tremenda, no hace falta que lo busquéis, yo os lo explico. Bueno, si queréis buscarlo, búscalo, está muy bien. Ahí ocurre el episodio del becerro de oro. ¿Os acordáis del becerro de oro? Israel construye un becerro y lo adora al estilo egipcio, las cosas como son. Ellos piensan que ese becerro es un altar sobre el cual Dios descansa y adoran a Dios a través de ese becerro, pero no es la forma en que Dios quiere ser adorado y hay una mortandad. 3.000 personas mueren. Y después de ese episodio, Dios se le presenta a Moisés en el capítulo 33 y le dice, oye, mira, yo voy a enviar mi ángel delante de vosotros y os voy a dar la tierra que juré a vuestros padres. Pero, ¿sabéis una cosa? Yo no voy a ir con vosotros, porque si voy con vosotros siendo como sois, os voy a acabar destruyendo. Y el pueblo escucha eso y se viste de luto. Y Moisés escucha eso y desmonta el tabernáculo, lo monta a las afueras del campamento de Israel y le llama el tabernáculo de la reunión. Dios, el Dios creador, el Dios que los ha perdonado, que los ha rescatado de Egipto, está viviendo fuera del campamento. Está presentándose fuera del campamento, no en medio de su pueblo, en las puertas, en las afueras. Y Moisés hace algo tremendo, que es hablar con Dios. Moisés ya sabía que Dios es absolutamente santo. Dios ya había mandado unos capítulos antes que en la frente del sumo sacerdote hubiese una plaquita de oro. ¿Os acordáis de esa plaquita de oro? ¿Qué decía esa plaquita de oro? Santidad a Jehová, santidad a Dios. Nuestra vida tiene que estar centrada en ser santos para Dios. El ministerio tiene que estar enfocado en ser absolutamente perfectos para Dios. Dios no se merece menos. Pero el pueblo lo había olvidado y Moisés se acerca a Dios y le dice, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y respondió Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo quiero vivir en tu presencia. Tu pueblo quiere vivir en tu presencia. Si tú no tienes que acompañarnos, nos quedamos aquí. ¿Qué importa la tierra prometida si no estás tú? Si no estás tú, ¿qué vale el mundo? No vale nada. Así que Dios le promete que sí, que le va a mostrar su camino, que le va a mostrar su voluntad, que va a acompañar a su pueblo, pero hay un problema todavía, que es la pecaminosidad del pueblo, que no somos perfectos. De tal manera que cuando uno llega al final del libro de Éxodo, en el capítulo 40, versículos 34 a 35, nos damos cuenta de una cosa, que es que Dios está habitando en el templo, la nube de Dios cubre el templo de reunión, la gloria de Dios llena el tabernáculo, y no podía Moisés entrar dentro, porque Dios estaba dentro y él se tenía que quedar fuera.
Y cuando uno llega a Levítico capítulo 1 y versículo 1, te das cuenta que dice, llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. ¿Dónde está Moisés? ¿Fuera? ¿Dónde está Dios? ¿Dentro? ¿Hay un problema de separación? ¿Cómo solucionamos eso? Iros a Números capítulo 1 y versículo 1. Números 1, versículo 1. Ahí dice, habló el Señor, habló Dios, habló Jehová a Moisés, ¿dónde? En el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Ya no es desde, ahora es en. Ahora están los dos dentro. ¿Cómo se ha vencido esa separación? ¿Cómo es que de golpe y porrazo Dios está dentro y el pueblo está fuera y ahora de golpe y porrazo Moisés está dentro con Dios? ¿Cómo ha ocurrido eso? La respuesta es Levítico. ¿Cómo salvamos el abismo de separación entre nuestro pecado, nuestras imperfecciones y un Dios que es absoluta y totalmente santo? Ese es el camino que abre Levítico. Y Levítico además nos anuncia, ¿no? Nos anticipa a aquel que es el único y el verdadero camino, aquel que es el Salvador del mundo. Nos anuncia ya a Jesús de una manera tipológica. Ese es el contexto del libro de Levítico, que me parece interesante. ¿Os parece interesante o no? A mí me parece muy interesante, espero que vosotros también, porque si no es un chofe, ¿vale? Pero ese es el contexto histórico. Un Dios absolutamente santo que quiere relacionarse con su pueblo, que lo ha rescatado para que sea su pueblo, pero el pueblo no está a la altura, como tú y yo no estamos a la altura. Ahora vamos a por la estructura y su mensaje. ¿Qué nos enseña Levítico? Habéis visto ahí en las hojitas una parte de la estructura de Levítico, un resumen muy resumido de la estructura de Levítico, en la cual os propongo que la primera parte y la séptima parte de Levítico tienen que ver con el culto, con la adoración, la segunda y la sexta tienen que ver con el sacerdocio, la tercera y la quinta tienen que ver con la santidad y el centro tiene que ver con el perdón. Y evidentemente hay un epílogo al final, un par de capítulos al final, que es una exhortación final del libro de Levítico. Y yo creo que esas partes están conectadas entre sí, forman esa estructura capicúa, esa estructura quiástica, sería la palabra para definirla, que enfatiza la importancia de lo que hay en el centro. ¿Y lo que hay en el centro qué es? El perdón. El perdón. El perdón es lo que está en el centro de este libro. ¿Cómo debemos vivir en la presencia de un Dios santo? Esa es la pregunta. Y la primera respuesta es la que encontramos en esos capítulos del 1 al 7 y del 23 al 25. Vivir en la presencia de Dios nos impulsa a vivir una vida de adoración. Eso es lo que va. Es verdad que hay un montón de leyes, un montón de normativas, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, pero lo que está dentro de ese objetivo, de ese marco, es la necesidad de vivir una vida de auténtica adoración. Encontramos en esos primeros capítulos un montón de tipos de ofrendas, holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas de muchos tipos. Pero lo importante, lo que va rodeando todo en ese capítulo es que esa es la manera en que el pueblo de Dios le va a expresar a Dios su adoración. ¿Cómo van a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios les ha dado? ¿Cómo van a buscar la comunión con Dios? ¿Cómo van a buscar el perdón de Dios? Y el énfasis en todos esos primeros capítulos es una y otra vez la posibilidad de tener perdón. Fíjate, Levítico capítulo 4 y versículo 20. Obtendrán perdón. Capítulo 4, versículo 26. Se hará expiación de su pecado y tendrán perdón. 4 y 31, y será perdonado. 4:35, y será perdonado. 5:10, y será perdonado. 5:13, será perdonado. 16 lo mismo, y en el 18 lo mismo. En el capítulo 6, versículo 7, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Sabes qué pasa? Es que Dios ya te conoce. Ya me conoce, ya nos conoce. Sabe que solemos ofender de muchas maneras. Sabe que solemos fallar de muchas maneras. A Dios no lo engañamos. Nos podemos engañar el uno al otro, ¿vale? A veces tenemos una fachada de santidad. ¡Oh! ¡Qué buenos niños somos! ¡Oh! Pero a veces
cuando nadie te ve, en la intimidad, vas a picar la puerta de un creyente y escuchas unos gritos dentro. Dice, me habré equivocado de puerta. ¿No te has equivocado? Es ahí. ¿No os ha pasado nunca? A mí me ha pasado. Has dicho, me he equivocado de torre. No te has equivocado, es ahí, es ahí. Y dices, con lo buenos que somos en la iglesia el domingo por la mañana. Pero eso no siempre refleja lo que hay de verdad en nuestro corazón. Y a veces estamos en una vida caída, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos alteran. Yo lo comprendo porque soy así también, no sé que no. Pero Dios nos conoce. Y estos capítulos nos hablan del deseo de Dios de perdonarnos, de restablecer una relación personal con nosotros, de cambiarnos a la imagen de Cristo, de hacernos caminar por su voluntad, de proveer un camino de confesión, de restauración, de perdón. Fíjate capítulo 5, versículos 5, 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá al Señor por su pecado que cometió un sacrificio, ¿verdad? Confesará aquello en que pecó. Y de la misma manera, de estos primeros capítulos del 1 al 7, los capítulos 23 al 25 hacen nuevamente ese eco, una vida de adoración. Ahí se nos relatan las 7 fiestas anuales, además del Sabbat, ¿no? Pues la Pascua, los tabernáculos, las primicias, el Yom Kippur. Cada una de las fiestas, todo el calendario, toda nuestra vida tiene que estar no en momentos puntuales de domingo por la mañana, sino toda nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Eso es lo que enfatiza el libro de Levítico. Eso es lo que enseña el libro de Levítico. Y la verdad es que es una pena no poder entrar en cada una de esas fiestas, y como cada una de esas fiestas nos habla de Jesús, no tendremos tiempo en esta mañana, pero es una cosa interesante en la que meditar y en la que estudiar. La cuestión es esa, que toda nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Y el contraste en este libro sobre una vida completa de adoración lo encontramos en el capítulo 24, donde hay un chaval que maldice el nombre de Dios y es muerto por blasfemar el nombre de Dios. Y tú dirás, qué salvajes. Porque en nuestro contexto, oye, del Islam igual puedes hablar poco mal, ¿vale? Porque igual te corta la cabeza por el camino. De determinados lobbies mainstream igual tampoco, porque te cancelan, hasta las redes sociales. Pero de Dios y del cristianismo se puede decir cualquier absoluta barbaridad. Cualquier absoluta barbaridad. No hay día que no pase que no escuches a alguien blasfemar el nombre de Dios. En aquel momento se enfatizaba absolutamente lo que decía muchos hoy, Marta y Dani, ¿verdad? La increíble santidad de Dios, la reverencia, el respeto que Dios merece. Y yo creo que el énfasis ahí le costó la vida a este joven, pero creo que eso salvó mucha gente para la eternidad. Saber que Dios no es cualquier cosa, que no se puede jugar con Dios. Creo que en ese momento histórico exacto, creo que esa acción salvó a muchos de banalizar la importancia de Dios. Que Dios no era cualquier cosa y que con Dios no se podía jugar. Creo que eso, aún con el dolor de lo que ocurrió, ¿verdad? Creo que eso sí dio una lección importante para el pueblo de Dios. La segunda cosa que nos enseña este libro tiene que ver con el sacerdocio. La primera con la adoración, el culto, la segunda con el sacerdocio. Mira, hay un montón de ofrendas, hay un montón de fiestas, pero nadie podía hacerlas por sí mismo. Todo el mundo necesitaba un mediador. Alguien que estuviese entre él y Dios y que ofreciera el sacrificio y que actuara en nombre de Dios y que sirviera de conexión con Dios. Los capítulos del 8 al 10 y los capítulos del 21 al 22 nos presentan esa realidad. Pero lo interesante en esos capítulos es que ni siquiera esas personas escogidas eran válidas por sí mismos para estar dentro de la presencia del Señor.
Se tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, se tenía que presentar expiación por ellos mismos, porque no eran suficientemente santos. Eran malos como tú y como yo. Yo siempre me he preguntado, en el mundo católico, ¿cómo un sacerdote puede perdonarme a mí los pecados si él es tan pecador como yo? ¿Cómo? Bueno, y depende de uno, de cada uno por ahí que te da escalofríos. ¿Cómo? No puede, solamente Dios puede. Y el perdón que se está ofreciendo aquí es un perdón tipológico. No es que el Cordero te perdone los pecados, es que el Cordero como tipo de Cristo y en base al sacrificio de Cristo te perdona el pecado, en base a tu arrepentimiento, a tu fe, a tu descanso en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. Y estos hombres están aquí y tenían que ser absolutamente perfectos. Una persona con un problema físico no podía ser sacerdote. Tener la nariz larga no te permitía ser sacerdote. ¿Hay alguno por aquí que no podía ser sacerdote? ¿No mira a nadie? No mira. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Y si le hace ilusión? Bueno, es que no. Es que una persona que no tiene buena vista no puede ser sacerdote. Porque entonces la gente estaría en el culto y diciendo, ay, que se equivoca de vela, ay, que no sé qué. Y padeciendo por el hombre en vez de enfocarse en quién. En Dios, que merece toda nuestra atención. Y si el hombre tenía una cojera y se caía, no, es que tenía que ser perfecto todo porque Dios merecía la perfección y tenemos que estar enfocados en Dios. Y hay un montón de leyes que tienen que ver con eso. No se podían presentar tampoco ofrendas que no fuesen perfectas. No podías presentar una oveja sin una oreja. Tiene que ser perfecto porque Dios merece lo mejor. Y tanto es así que en el capítulo 10 se nos presenta también otro ejemplo de cómo es eso de importante. Y nos sale en el primer día, acabo de salir de la Universidad de Sumos Sacerdotes, de ayudantes de sumo sacerdote, los hijos de Aarón cogen el incensario, meten el incienso que les da la gana, lo presentan como quieren, presentan fuego extraño y Dios los quema vivos. Porque Dios no puede jugar con Dios. Porque delante de Dios uno que tiene que actuar con reverencia, porque hay que ser perfecto. Dios no quiere menos que la perfección. Los dos hermanos que venían detrás a hacer de sacerdotes se lo pensarían 3 veces, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, ¿eh? ¿Sí? Se pensarían 36 veces cómo tenían que actuar delante de Dios. Y Dios se presenta a Aarón y a Moisés y les dice, y no lloréis, no lloréis, no hagáis duelo por esto. Pero qué bueno pensar que nosotros, que no podríamos adorar a Dios, que necesitamos un mediador, en Cristo hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa. Y podemos venir cada domingo por la mañana aquí, tal y como dice Hebreos, ¿verdad? A presentar por medio de Cristo sacrificio de alabanza, labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios nos ha hecho a nosotros una nación de sacerdotes, igual que ellos imperfectos, Le damos un sacrificio que nos perfeccione. El tercer tema tiene que ver con la santidad. Las leyes rituales de los capítulos 11 al 15, las leyes morales de los capítulos 18 al 20. Y nuevamente nos ocurre lo mismo, que hay un montón de ideas ahí, que están ahí, que a veces no nos dejan ver el bosque, pero lo importante ahí es el tema de la santidad. No es legalismo, ¿sabes? Es querer ser como Dios quiere que seamos. Es querer vivir conforme a la voluntad de Dios, es querer ser como Jesús. Fíjate, el mensaje central de estos capítulos está en estos versículos. Capítulo 19, versículo 2. Santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 7 al 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, el Señor, que os santifico. Capítulo 20 y versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, yo, Dios, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es que tú no eres tuyo. ¿Tú sabías que no eres tuyo?
Si eres creyente, no eres tuyo. Porque Dios te ha apartado para ser de Cristo. De hecho, Corintios nos dirá que vigilemos con nuestros cuerpos, con el pecado de nuestros cuerpos, que vigilemos con la fornicación, porque no somos nuestros, hemos sido comprados por precio, al precio de la sangre de Cristo. No nos pertenecemos. Bueno, en este libro además dirá otras cosas, dirá como que la tierra no le pertenece a nadie más que a Dios. ¿Qué es eso de vender la tierra por perpetuidad? No, eso nada. Que la tierra le pertenece a Dios y es Dios el dueño de todo lo que existe. Así que una y otra vez estos capítulos nos van a explicar una cosa que luego veremos en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo. No viváis como la gente de este mundo. Vivid conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, capítulo 18, versículos 1 al 5, dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Señor. ¿Tú quieres que la vida te vaya bien? A la voluntad de Dios. Hombre, no garantía al 100%, ¿vale? Ya sabéis la historia de Job. Pero te puedo asegurar que diciendo la verdad te irá mejor que diciendo una mentira. Es probable que aguanten más en tu trabajo diciendo verdades que diciendo mentiras. A no ser que su trabajo sea estafador, pero... por norma general, cuando uno hace bien las cosas, pues, oye, las cosas también vuelven en ese sentido, ¿verdad? Ahora, en este capítulo hay varias cosas que a veces no nos parecen tener sentido, aunque lo tienen, Es verdad que hay ocasiones que los temas de pureza e impureza en los primeros capítulos a veces nos complican la vida. ¿Por qué una mujer en un momento de menstruación es declarada impura o un hombre en determinados casos? ¿Por qué ocurre todo eso? Y en realidad todo eso sigue la misma idea. Dios es tan absolutamente santo que tú no puedes ir de cualquier manera en aquella época al tabernáculo de reunión, porque no había ibuprofeno, ¿vale? Y si te habías chafado el dedo del pie con un martillo y estabas en el tabernáculo con el dedo morado, no estabas atento a lo que estaba pasando, estabas atento a tu pie que te dolía, porque no había ibuprofeno para que te calmara el dolor. ¿Sabes? Y yo me acuerdo en los años de mi abuela, que mi abuela me hablaba de la época de los paños de tela, pero es que en la época de Moisés no había tela, era la del vestido, no había tela para ir gastando en cosas. O sea, estamos hablando de otra época. Y lo importante que nos enfatiza aquí es el hecho de decir, oye, cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios es lo único importante. Dios es lo único importante. Dios es lo más importante. Nada debe distraernos de la presencia de Dios. ¡Qué reverencia! ¡Qué importancia, qué profundidad de respeto en la presencia de Dios! El resto de leyes, las leyes morales, tienen que ver también con cómo nos relacionamos, cómo expresamos la santidad en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y qué tremendamente interesantes son estas leyes, ¿no? Aún así, hay leyes que nos parecen curiosas. Por ejemplo, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. La ropa interior 100% algodón, eso sí, con elastano. Así que cuando una mujer de Israel iba al Corte Inglés del desierto, tenía que pensar, a ver, ¿esto qué tiene que ser? ¿100% algodón egipcio o puedo hacer 80% poliéster, 20% botellas de plástico recicladas? ¿Qué tenía que hacer cuando tenía que vestirse? Pensar, ¿qué quiere Dios que haga con mi vestido? Y cuando iba a comer, ¿qué tenía que pensar? ¿Qué ha dicho Dios acerca de mi comida? Y cuando tenía que irse a la cama, ¿qué tenía que pensar? ¿Qué ha dicho Dios acerca de mi acostarme y mi levantarme? Y cuando comía en familia, ¿qué tenía que pensar? ¿Qué ha dicho Dios acerca de mi comida? Y en todos los ámbitos de la vida, Levítico da una razón por la que pensar en Dios en ese momento de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque somos muy tontos. Porque nos olvidamos de Dios.
Porque tú sabes perfectamente que en todas tus decisiones tienes que pensar qué haría Dios en este momento. ¿Sí o no? Tú sabes que tienes a Dios a tu alcance, que Dios está a una palabra de oración para responderte, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces tomamos decisiones sin preguntarle a Dios? Yo en eso soy muy tonto. Yo voy a comprar sal al supermercado, Sara lo sabe, y yo miro todas las sales que hay en la estantería. Sal yodada, sal con no sé qué, sal fina, sal gruesa, sal del Himalaya. Yo las miro todas. Y a veces tomas decisiones y te equivocas, te pides justo las que no tenías que tomar, ¿no? Y a veces porque te se olvida Dios. Y lo sabemos, y venimos todos los domingos, y oramos, y leemos, y se nos olvida Dios. Y Dios ideó un sistema aquí en Levítico para que todo el mundo en todo momento tuviera que pensar, ¿qué quiere Dios que haga hoy? ¿Y cómo quiere Dios que lo haga? Y que no se olvidaran de Dios en un momento en el que el pueblo podía realmente olvidarse de Dios. Todo giraba en torno al Señor. Y ahora dime una cosa, ¿cómo actuarías tú si desde el momento en que te levantas hasta el momento en que te acuestas, Jesús estuviese físicamente a tu lado? Tú te levantas de la cama, vas a desayunar y en la mesa del desayuno está Jesús. Tu niña allí, dando por saco, y Jesús allí. ¿Cómo le hablarías a tu hija? Igual invitas a Irra, que ahora es anciano de ancianos, aquí. A Irra a comer a casa. Y estás en casa. Bueno, Irra es muy cotidiano, ¿verdad? Pero imagínate, ¿cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actuarías en tu trabajo con tus clientes? ¿Cómo le ofrecerías una venta a un cliente que a veces los comerciales colan lo que puedan colar, ¿verdad? ¿Cómo actuarías en tu vida cotidiana si cada una de las decisiones Jesús estuviese allí, presente, viéndolo y escuchándolo? Porque te digo una cosa, Jesús está allí viéndolo y escuchándolo, pero se nos olvida. Se nos olvida. Y este libro enfatiza tantas cosas para que no nos olvidemos de Dios, tantas cosas. Y al mismo tiempo son leyes tan justas. Dirás, oye, ¿hay alguna que nos parece rara? En nuestro contexto seguro. En nuestro contexto seguro. Pero fíjate, por pobre que fueras, al cabo de cierto tiempo tú recuperabas las tierras de tu familia. Por torpe que fueras, tú podías dejar un legado a tus hijos, dejar una herencia a tus hijos. Por torpe que fueras. Porque cuando llegaba el día del perdón, el día del jubileo, todo el mundo recuperaba sus bienes. Ojalá hoy todo el mundo pudiese recuperar las propiedades de sus familias y no hubiesen ricos que acumulan y acumulan y acumulan. Aquí se condenaba cuando unos padres mataban a sus hijos. Hoy hay cientos de miles de niños que ni siquiera llegan a nacer. En estas leyes se manda a reverenciar a los ancianos. Hoy se está empezando a ofrecer ya la eutanasia. No solamente a los ancianos, sino a los jóvenes. ¿No estás a gusto con tu vida? Le pides permiso al juez y te dan permiso para que te suiciden. Ya no tienes que hacerlo tú, te vas al médico y te pinchan. El valor de la vida. Y una y otra vez, estos capítulos nos explican, nos avisan, nos animan a ser santos, porque Dios es santo. Finalmente, el tema del perdón. En el centro de este capítulo, de este libro, en los capítulos 16 y 17, se nos explica el día del perdón. El día en el que el sumo sacerdote ofrecía primero un sacrificio por sí mismo, porque él no era digno de entrar a la presencia de Dios y tenía que ser perdonado de sus pecados. Pero en otro momento determinado de ese día se acercaban 2 machos cabríos y a uno se le degollaba y al otro se le imponían las manos y era llevado al desierto para que el pecado del pueblo, los errores del pueblo fuesen olvidados allí. Como dice la palabra de Dios, tan lejos como el oriente del occidente ha puesto Dios nuestros pecados de nosotros, ¿verdad? Dios se ha olvidado de nuestro pecado. Llevaba el pecado al olvido a través de ese macho cabrío que se enviaba al desierto. Y el macho cabrío era degollado para perdón de todos los pecados de todo el pueblo. Yo sé que Jesús no es solo este macho cabrío. Jesús fue el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Porque él falleció en Pascua. Y sé que Yom Kippur no habla de el Cordero de la Pascua. Yom Kippur, de hecho, en las fiestas judías evoca más bien el día en la eternidad, cuando Dios definitivamente venza al pecado, la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado en la creación, ¿verdad?
Pero al mismo tiempo Hebreos nos dice que este sacrificio que se ofrecía aquí en el Yom Kippur y a través del cual se perdonaban los pecados del pueblo, en realidad era un sacrificio imperfecto porque cada año se tenía que seguir ofreciendo. Pero que Cristo se ofreció una vez y para siempre para hacernos perfectos para Dios. Escucha, perfectos para Dios. Una y otra vez este libro, y llega ahí el centro culmen de este libro, es justamente este día, el día en el que Dios le ofrece el perdón a toda la humanidad. ¡Qué tremendo! Además, este capítulo dice algo muy interesante, capítulo 17, dice algo tremendamente interesante. ¿No sirve cualquier sacrificio hecho en cualquier sitio? No, tiene que ser un sacrificio hecho en el tabernáculo. Cualquier sacrificio, cualquier ofrenda se tiene que llevar al tabernáculo, no sirve. No puedes decir, no, mira, yo pido perdón a Dios a mi manera, yo no necesito a Jesús. No sirve. ¿No? Fíjate, en el tiempo de Jesús, aquel tabernáculo ya no existía en el tiempo de Jesús. ¿No? Se perdió el tabernáculo, se construyó el templo, ¿verdad? Y el templo se destruyó y se volvió a construir. Y en la época de Jesús, el templo estaba construyéndose. Pero la Biblia nos dice, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que el Señor Jesús, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sabéis perfectamente, los que habéis escuchado a Pérez Millo más de una vez predicando sobre este pasaje de Juan, que la palabra que hay ahí es plantó su tabernáculo entre nosotros. Literalmente, dice Pérez Millos, tabernaculeó entre nosotros, ¿no? Dios, Jesús es el tabernáculo de Dios, el lugar de encuentro con Dios. Jesús es el sacrificio de Dios por cada uno de nosotros. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios vino a hacernos perfectos para Él. De hecho, Juan dice algo más en el capítulo 1. Dice que el Señor vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué increíble! Pero no es lo único que dice Juan. No. Juan capítulo 3, versículo 16, ese sí que es un libro, un capítulo, un pasaje de la Biblia que sabéis de memoria todos, ¿verdad? Pero un poquito más abajo dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 19 está una de mis frases favoritas de todo el Nuevo Testamento. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y sabéis cuál es la palabra condenación ahí en griego? ¿La de usted lo sabe? ¿Sí, no? Crisis. Esta es la crisis. ¿Tú quieres saber la fuente de todas las crisis del mundo? Es esta. Que la luz del mundo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que todo este capítulo nos impulsa a darnos cuenta de la importancia del perdón de Dios. Y por eso este libro acaba con unos capítulos, el 26 y 27, que son unos capítulos de exhortación. Dios llama a su pueblo y les dice, bien, no os hagáis imágenes, no tergiverséis la imagen de Dios, no os hagáis una película con cómo es Dios. Yo soy el que soy, no me limites a tu concepción de cómo debo ser. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios absolutamente justo, tan santo que te explota la cabeza, no puedes llegar a comprenderlo. Tan alto que es imposible alcanzarlo. ¿Quién puede comprender a Dios? Si te explota la cabeza. Por eso es Dios. No te hagas imágenes, no adores ídolos, no adores como te da la gana. Adórame a mí. Búscame a mí. Tened comunión conmigo. Capítulo 26 y versículo 2, fíjate. Guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, dice el Señor. Buscadme en humildad. Buscadme porque yo soy el Dios que os rescato. Capítulo 26, versículo 11, dice lo siguiente. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis
sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Erais esclavos, no tenéis nada de lo que enorgulleceros. Esclavos del pecado o esclavos de Egipto, da igual. Cada uno de su padre y de su madre. No tenemos nada de lo que estar orgullosos. Hoy la gente está muy orgullosa de su pecado. Da igual. Dice, Dios ha actuado en nuestra vida y nos ha hecho libres. Nos ha dado la capacidad de poder andar con la cara alta. No porque seamos nada, no somos nada. No nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en el Dios que nos salvó. Nos gloriamos en la acción y en la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Nos gloriamos en el Dios que nos rescató para su gloria. Y Dios en esta sección nos avisa una y otra vez que si obedecemos a Dios, las cosas nos irán bien. Y que si nos alejamos, pues sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones. Y aún una de las cosas que me parece increíble, porque el capítulo 26 está todo el rato relatando las consecuencias de la desobediencia y dice Dios cómo les castigará y lo que ocurrirá. Y es muy interesante este capítulo porque todo lo que se dice en este capítulo acerca de Israel, lo que le pasaría a Israel si desobedecía sus leyes, acabó ocurriendo. Aquí dice, acabaréis comiéndose a vuestros hijos. Escucha, acabaron comiéndose a sus hijos. Acabaron comiéndose a sus hijos. Y una mujer a la otra decía, mira, hoy cocinaremos a tu hijo y mañana cocinaremos al tuyo. ¿Os acordáis de ese pasaje o no? Acabó ocurriendo todo esto. Para comprenderlo hay que leer esto. Pero aún en medio de todo ese momento de consecuencias terribles de su desobediencia, dice Dios lo siguiente. Aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, dice, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Yo no me olvido de mi pueblo. Tú te puedes olvidar de Dios, te puedes alejar de Dios, puedes ser como el hijo pródigo y acabar en una pocilga intentando comer la comida de los cerdos. Pero Dios no se olvida de ti. Y si eres su hijo, Dios te alcanzará donde estés. El que inició en nosotros su obra, la terminará para el día de Cristo. No te equivoques. Dios es bueno. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que, acabo ya. Si no eres creyente, tengo una pregunta para ti. ¿Qué vas a hacer con la persona de Jesús? ¿Qué haces con el perdón de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Porque Dios sale a nuestro encuentro y nos ofrece el perdón desde el 1400 a.C. en el libro de Levítico hasta el día de hoy por su Espíritu Santo y en su palabra. Ya en aquella época estaba anunciado el nacimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Está viviendo fuera de tu campamento, de tu vida? ¿Está allí, alejado? ¿Escuchas su voz, pero o realmente buscas tener comunión con Él? Porque Él quiere perdonar una y otra vez. Está dispuesto a hacer cualquier cosa. Se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros para poder perdonarnos, para poder entablar una relación personal con nosotros. Y si somos creyentes, ¿queremos vivir en la presencia de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que no queremos que Dios esté en las afueras de nuestra vida, queremos que Dios esté en el centro de nuestras vidas. Pero ¿qué implica eso para nosotros? Decía antes, ¿cómo viviríamos si Dios estuviera presente? Porque está presente. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, mora con vosotros y estará con vosotros. Allá donde vamos, Dios está con nosotros. Así que mi reto para mí, para ti es, anímate a profundizar en tu relación con Dios. Anímate a buscar a Dios, a descubrir a Jesús en cada pequeño detalle de las Escrituras, a crecer en una vida de adoración, de búsqueda de Dios, una vida de intercesión por este mundo, ser el sacerdote de este mundo. El mundo necesita conocer a Jesús. Esta semana que viene hay una oportunidad fantástica de compartir el Evangelio de la gracia con un mundo que necesita conocer acerca de Jesús. Crece en santidad, no por legalismo, sino por agradar a Dios. Vive el tipo de vida que agrada a Dios. Renueva tu mente. No te conformes al mundo. Sé un agente de cambio. Crece en santidad. Pongamos nuestra vida en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Dios quiera que por su Espíritu pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que Dios quiera transformar en nuestra vida, que podamos crecer en santidad, que su presencia vaya donde estamos cada uno de nosotros, que el Señor nos guíe
no solamente esté presente, sino que guíe nuestra vida y podamos pensar en cada momento qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida. Levítico. Después de esta mañana igual no es vuestro libro favorito, ¿vale? El mío lo es, ¿vale? Es uno de mis libros favoritos de las Escrituras. Tiene una estructura fantástica, maravillosa. Cuando uno profundiza en cómo es Dios, en cómo se ofrece Dios, en cómo Dios abre su corazón, en cómo Dios ofrece perdón una y otra vez. Es un libro fantástico. Cómo Dios restaura la relación con su pueblo, aún en medio de esas circunstancias. Pero Dios quiera que nos podamos acercar a este y al resto de los libros de las Escrituras, ¿no? Y comprender y conocer a Dios, conocer su camino, conocer su voluntad para cada uno de nosotros, para su iglesia y para este mundo. Vamos a orar y finalizamos así. Señor, gracias porque tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que hay textos realmente difíciles para nuestra cultura, para nuestro tiempo, tú aún así, Señor, quieres hablarnos a través de los ejemplos que están en ellos. Tienes un propósito para tu pueblo, quieres acercarnos a ti, quieres que te tengamos presentes, quieres que tengamos una vida de adoración, pero de profunda e íntima comunión contigo, Dios. Y queremos, Señor, ser mediadores, Señor, de este mundo ante ti. Queremos ser personas que acerquen a Jesús a aquellos que no le conocen. Queremos ser personas comprometidas con tu santidad, con tu carácter. Queremos ser como Jesús. Y queremos pedirte que tú, por tu Espíritu Santo, Señor, sigas haciendo la obra en nuestro corazón. Que nuestro carácter refleje la obra del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Que nos permitas ejercer nuestros dones, Señor, para tu gloria y honra, Dios. Y pedimos, Señor, por tu palabra, pedimos, Señor, que tú la apliques a nuestros corazones, que tú nos muestres la manera de implementarla en nuestra vida. Gracias, Señor, por la Iglesia, gracias por la comunión que tenemos como hijos tuyos. Señor, gracias por habernos rescatado para ser tu pueblo, para ser tus hijos e hijas, para ser tu familia. Te queremos exaltar en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.